expectativa y la esperanza de que el gobierno, bueno, nos convoque nuevamente para analizar algún tipo de propuesta que pueda ser puesta a consideración. Esto en el plano provincial, por supuesto. Sí, estamos hablando del territorio provincial y obviamente repercute el 9 de julio. Totalmente, totalmente. Por eso digo, tenemos como tres discusiones ahora bien marcadas en el plano nacional, que lo venimos peleando hace ya unos años, y particularmente el año pasado con el tema del decreto que anula el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo, por el cual se deja sin efecto la paritaria nacional, ¿sí? Eso nos parece una situación que es muy compleja en todo el territorio, porque justamente esa paritaria permitía discutir, entre otras cosas, esquemas básicos de salario a nivel nacional, digamos, ¿no? Y se convirtió en referente después para todo el país. Totalmente, pero aparte porque, digo, más allá de planes y programas y de esta impronta de que todos los niños y jóvenes del territorio nacional tengan, digamos, un piso, un estándar para poder discutir derechos a la educación, esto permitía que el Estado sea garante, el Estado Nacional, digo, sea garante en aquellas jurisdicciones donde, digamos, el PBI es mucho más pequeño y donde tienen dificultades reales, digamos, no es lo mismo provincia de Buenos Aires o ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Dos jurisdicciones, por lo menos Ciudad de Buenos Aires, la jurisdicción más rica del país, comparada con La Rioja, Jujuy o Salta, por ejemplo, Santiago del Estero, ¿no? Donde claramente tienen dificultades los gobiernos provinciales para poder arribar a una media, digamos, una mínima. Por eso el gobierno nacional era garante, entre otras cosas, del salario docente a nivel territorial, digamos, a nivel país. Y bueno, eso está derogado por un decreto que nosotros sostenemos que toda ley es discutible en el ámbito que lo sea y que sostenemos que es el Congreso. De hecho, la CETERA, nuestra entidad nacional, tuvo un proyecto de ley para elevar el PBI en educación, que pase de 6,5 puntos a 10 puntos, digamos. Pero digo, todo eso es en materia de ser discutida en el Congreso Nacional y no borrado de antemano por un decreto, digamos, ¿no? Eso nos parece que no es óptimo, digamos, para la democracia. Sobre todo cuando no hay necesidad de urgencia, digamos, ¿no? Uno entiende que el decreto tiene que tener otra impronta, digamos. Bueno, la misma necesidad de urgencia es lo que hace validar al decreto, ¿no? Y después que lo ratifique el Congreso en atención a esa necesidad y esa urgencia. Exactamente. Que son los parámetros de la legislación vigente. Exactamente. Pero digo, la ley de financiamiento fue una ley ampliamente votada que tiene la letra de los trabajadores y el corazón, el espíritu, la naturaleza de esa ley sostiene la participación de los trabajadores, justamente. Bien. ¿No? Escenario 1 en esta semana. El gobierno de la provincia de Buenos Aires dijo que nosotros ya nos pronunciamos, no vamos a variar nuestra postura, por lo tanto no les vamos a convocar a una nueva paritaria. Escenario 1, hipótesis. Escenario 1, si el gobierno provincial no nos convoca, evidentemente estamos frente a un conflicto nuevamente, ¿sí? Mi compañera digamos en la seccional y todos los secretarios generales, particularmente del SUTEBA, están en este momento llegando a un plenario en Capital donde llevan el mandato y la discusión de la reunión de delegados. No quiero ser... quiero ser prudente, mejor dicho, vamos a hipotetizar que no nos llamen, pero si no nos llaman, lógicamente esto se pondrá a consideración de las asambleas y saldrá de ahí posiblemente alguna medida de acción, digamos, algún plan de lucha. Bien, y escenario 2, los convocan a una paritaria y por tercera vez dice el gobierno, nosotros de esto no nos movemos porque estamos esperanzados de que van a andar las cosas bien. Bueno, escenario 2... digamos, se plantea el mismo escenario que en noviembre, ¿no? El escenario 2 plantearía lo mismo. La gobernadora se comprometió a convocarnos el 1 de noviembre, lo hizo el 30 y formalmente para nada. Se comprometió después de ese 30 a volver a llamarnos, nos llamó recién en febrero, en la segunda quincena de febrero, y nosotros no fuimos con pretensiones inamovibles, fuimos con una certeza, no podemos decirle que sí a un 15. Creo que eso ya te responde. No hay una propuesta, si no hay una propuesta a poner a consideración de los trabajadores, es muy complejo que comencemos. Pero por otra parte, porque se entiende que eso es una negociación, digamos, una negociación en la que una parte pide algo y la otra parte ofrece otra cifra, digamos. Bueno, uno puede discutir en esos términos, pero sí, la discusión y las negociaciones son un poco más flexibles. Totalmente. El año pasado nosotros cerramos un conflicto muy duro, lo cerramos en junio, incluso después de la elección de SUTEBA, que fue el 17 de mayo, con una amplia victoria de la lista que hoy
conduce en la provincia, más del 70% de los electores, acompañó esta conducción de Raúl Baradel y en todos los distritos. Solamente en 9 distritos conduce una oposición, eso también hay que decirlo, porque eso fue un escenario de pulseada para la gobernadora, que jugó un juego, ¿sí?, valga la redundancia, antes de mayo, y el escenario provincial pudo cerrarse favorable a los trabajadores en junio, justamente después de la ratificación de esta conducción del SUTEBA. En ese escenario provincial del año pasado, nosotros pudimos discutir desde una propuesta inicial de 18% a un 24%, ni el 30%, que con el que fuimos así como casi utópico, ni lo que ellos planteaban, 18, 17, 19, digamos, ¿no? Y hubo varias ofertas que fueron escalonadas, pero que no modificaban en esencia la propuesta inicial, digamos, ¿no? Bien, estás escuchando hoy en Despertate a Sergio Ramos, que es el referente de SUTEBA uno de los referentes de SUTEBA a nivel distrito 9 de julio. Hemos tenido un verano caluroso y muchas veces esas elevadas temperaturas las estamos poniendo con colores. Alerta naranja, alerta amarillo, naranja o rojo. Ajá. Bueno, para que comiencen las clases el lunes o no comiencen, ¿qué color le pondríamos en función? Para que la gente lo entienda. Dado el tiempo, al tiempo que queda y que el 5 de marzo comienzan las clases, uno podría decir que estamos en alerta amarillo casi naranja respecto del tiempo. Bien. Respecto a las expectativas nuestras, uno siempre, insisto, estamos dispuestos a sentarnos a debatir. Lo que la gente tiene que entender es que esta situación es responsabilidad del gobierno, es decir, no convocan los gremios a paritarias, ¿sí? La negociación paritaria es un ámbito cuya atribución le pertenece al gobierno provincial y no lo hace. Entonces nosotros vamos a sentarnos todas las veces, nos hemos sentado en todas las oportunidades, sábado, domingo, cuando nos llamen. El tema es que no hay convocatoria, y cabe aclarar esto porque la última convocatoria no se distanció de la anterior. Hubo 2 convocatorias. En esa segunda también se ofreció un 15% escalonado en 3 pagos, el último cobrar en octubre, es decir, 5% por cada aumento, digamos, y con una cláusula gatillo, justamente eso, sin cláusula gatillo y con una cláusula de presentismo que la rechazamos de plano porque incluso escalona de algún modo la cantidad de ausentes que tiene un docente, digamos, en el año. Por ejemplo, un docente, el otro día yo hablé con una compañera, no voy a decir el nombre, pero puntualmente me pregunta, yo estoy capacitándome y viajo a La Plata, y justamente cuando yo viajo a La Plata para rendir esas materias que sirven a mi trayectoria, a mi formación docente, el gobierno considera que falta. Entonces digo, porque también hay que hacer acá un punto y aparte en el tema del ausentismo docente. Nunca nosotros, porque son los 2 temas que se ponen en el tapete en esta época, ¿no? Los docentes faltan mucho, los docentes tienen 3 meses de vacaciones, los docentes, digo, la cuestión del ausentismo nosotros la venimos debatiendo y peleando para discutirla hace años. Ni la gestión anterior ni esta quiso escucharnos. Nosotros queremos debatir el ausentismo vinculado a condiciones de trabajo, vinculado a las prestatarias tercerizadas que terminaban maltratando al compañero que necesitaba realmente una licencia y otorgando licencias espurias a algunos trabajadores que, como todos los que nos escuchan en este momento sabrán, gente que utiliza inescrupulosamente algunas cosas hay en todos los ámbitos y en todos los sectores. Entonces digo, ningún sindicato de trabajadores va a validar esas trampas, entre comillas, docentes por faltar. Lo que nosotros decimos es que si una docente, un sector cuya composición es mayoritariamente, como todos lo sabemos, femenino, muchas jefas de familia, con hijos a cargo, un niño enfermo, un niño internado, eso quita presentismo, digamos, con una ausencia en el trabajo claramente justificable. Entonces digo, no podemos discutir el presentismo como parte del salario. Sí discutamos el ausentismo en otros términos, digamos, ¿no? Vinculado a estas cosas que yo te decía recién. Bien. Pero bueno, digo porque esto es una cosa que al gobierno le sirve como herramienta para el sentido común, que a veces es el sentido más lógicamente, ¿no? Más difícil por ahí de analizar y el que más vende para los medios de comunicación, no digo por vos lógicamente, pero a nivel masivo, digamos, ¿no? Toman este tema 3 o 4 faranduleros y hablan del ausentismo docente como si alguna vez siquiera hubieran pisado una escuela pública, cosa que no hicieron, digo, ¿no? Entonces digo, esto es un debate que hay que darse, que nosotros nos debemos con el gobierno, pero el gobierno no ha querido históricamente sentarse a debatir. Yo soy hijo de docente que vivió todas las etapas. Así claro. Tengo un poco una visión de mucho respeto, y fundamentalmente por haber visto cosas desde adentro, ¿no? Hoy el escenario también es distinto de cuando mi mamá daba clase, pero hay un punto
sustantivos, y por ejemplo desde lo social, en las escuelas y fundamentalmente en las localidades, no solo a nivel 9 de julio, sino pongamos Ludiñac o La Niña o Quiroga o Naón, son las que van marcando el compás del avance y de los cambios que transforman a la sociedad. Totalmente. Y están a la vanguardia de ello. Entonces son pioneras en abrir mentes, en abrir posibilidades. Totalmente. Entonces hay que ser muy respetuoso de todo eso. Yo creo que digamos, hay modelos de Estado, esto es algo que lo sabemos, hay modelos de gestión y hay concepciones de lo que un Estado es y de lo que un Estado debe hacer, digamos, ¿no? Hay esquemas, básicamente yo lo dividiría en dos grandes bloques, digamos, ¿no? Hay esquemas que entienden que la educación corresponde a un gasto, ¿sí? Esto no quiere decir que uno deba revisar y optimizar los recursos del Estado, porque entiendo esta frase hecha, lo pagamos todo con los impuestos. Sí, todos los pagamos, incluso los docentes y los hijos de los docentes también los pagamos, digamos. Pero digo, y la otra concepción es una concepción que es economicista, que sostiene que lo que nosotros llamamos inversión en educación, como decías vos, lo vinculo a lo que decías vos por esto, por una educación vanguardista, pionera del conocimiento y pionera de poder generar sociedades más igualitarias, digamos, ¿no? En este sentido hay modelos que entienden que la educación es una inversión. Nosotros sostenemos ese modelo, la inversión no vista desde una óptica absolutamente economicista, utilitarista, sino pensada desde una óptica en que el Estado debe ser el garante de un derecho, ¿sí? Y que tiene un direccionamiento social a efectos de generar sociedades más igualitarias. Resumiendo esto, las sociedades más igualitarias tienen sistemas de educación más óptimos, no sistemas de seguridad interior, digamos, es decir, no más policías sino más docentes, es decir, lo que hay que discutir es eso. Y acá se debate la educación como un gasto, se debate, y si me permitís pasar al plano territorial, a nivel distrital. Yo tomo mi distrito, pero esto es una realidad que pasa en todos los distritos. Yo ayer domingo, con un compañero, estuvimos reunidos con un compañero de Pehuajó, donde también analizamos, digamos, la situación de las escuelas rurales, las escuelas de isla. Ahora vamos a ir, pero yo te quería hacer una reflexión a vos y a los oyentes. Sí. Ayer se cumplieron 240 años del nacimiento de San Martín, que pasó como un poco inadvertido. Sí. Y San Martín, entre las cosas que nos dejó, padre de la patria, pero que como padre no lo escuchamos mucho por lo visto. Exacto. Que normalmente uno al padre siempre lo escuchó. La historia oficial no lo escuchó mucho San Martín igual, ¿eh? Él tuvo sus contemporáneos detractores y son los que en definitiva escribieron la historia. Bueno, pero sobre todo eso, ningún ejército va a poder vencer a una gran biblioteca universal. No, seguro. Me parece que es toda una definición, ¿no? Totalmente. Yo creo que... Y hacia esto que estamos haciendo referencia. Yo sostengo esto. Si nosotros hablamos de educación, hablamos de qué tipo de sociedad queremos, digamos, ¿no? Si nosotros entendemos que nuestro destino, nuestro camino o nuestro anhelo es una sociedad más igualitaria, con menos índices de lo que se habla comúnmente, con menos índices de violencia, menos índices de inseguridad, menos índices de conflictividad social, no hay modo de discutirla si no nos remitimos a una sociedad más igualitaria, digamos, ¿no? Y sostenemos que ese camino empieza por una de las células de la sociedad, que es la escuela, que es el ámbito donde los pibes tienen que llegar todos los días, en determinados contextos de nuestra historia, a comer, por más que a algunos les pese, en buena hora que los pibes estén en la escuela, digo, ¿no? En buena hora que no estén en la calle. Después veremos cómo vamos, digamos, transformando esas condiciones iniciales por las cuales los pibes entran a la escuela, no con la panza llena, por decirlo de algún modo, para que se entienda. Pero sostenemos que la escuela es absolutamente necesaria para transformar la realidad de los chicos, para discutir sociedades más igualitarias. Si es lo que queremos. Ahora, si queremos sociedades en las que una minoría tenga todo, al estilo Indonesia o India, lógicamente que el debate tiene que ser otro, digamos, ¿no? Pero si queremos sociedades igualitarias, no podemos prescindir del debate de la educación. Bien, Sergio, hablando de distrito, que vos vas a empezar a hacer referencia, seguramente yo te corté para hacer esta reflexión. Bueno, temas de escuelas rurales, ¿cuáles son las que alcanzan al distrito de fusión o de cierre? Punto 1. Y después, ¿qué pasó con las escuelas nocturnas? Porque a partir de una hipótesis, hoy están otra vez como cuando eran antes, como que esa hipótesis no se... Exacto. No se plasmó. Exacto. Hubo un proceso de fusión y de cierre de escuelas que comenzó a fines del año pasado, con la misma escuela con la que vos terminaste recién la pregunta, la Media 3, la que funciona acá al lado, digamos, sí, en la calle
Irigoyen, en la que se fusionaron algunos cursos. Fusión, para que la gente entienda, significa juntar los alumnos, ¿sí? Es decir, hacer de 2 cursos 1, digamos, ¿no? O de 3 cursos 1, depende. En función de la cantidad de matriculados de alumnos. Sí. Esto sucedió en 9 de julio, 1 de noviembre del año pasado, inicialmente en esa escuela y en una escuela de la localidad de Naón, una escuela secundaria. Este año se discutió el cierre de la escuela número 35, de la escuela 48, de escuelas rurales, digo bien. Se pudo debatir la reversión del cierre de la escuela 33, ¿sí? Y después hubo fusiones en la escuela 12 de octubre, hubo, digamos, el pase de jardines de infantes rurales a JIRIM, que son los jardines de infantes de matrícula mínima, digamos, ¿no? Bueno, y esto también obedece a una política de Estado, ¿no? Más allá de la discusión pedagógica que quizás compartimos, que un niño solo en una escuela, de tener un niño solo en una escuela rural, preferimos que haya 2 o 3 para que el niño se socialice, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando no hay otra posibilidad? Porque eso también nos ha pasado, niños de localidades rurales que tienen la escuela muy cerca, que la próxima escuela les queda bastante lejos, que no tienen movilidad y que los organismos territoriales no pueden comprometerse, o si bien lo hacen, se comprometen a alcanzar, trasladar al niño, pues terminan no cumpliendo. El año pasado, te cuento, después del cierre de la escuela, no quiero... Yo las primarias, yo soy profe de secundaria, las primarias no las tengo, mi compañera maneja más el tema ese, creo que es la escuela 28, si mal no recuerdo. ¿De qué jurisdicción? Pues yo tengo la cabeza... Es de acá de... No, pues yo tengo la cabeza en Neil durante mucho tiempo, había muy pocos alumnos, llegó a tener... cerca de Quiroga, claro, sí. Llegó a tener un alumno... Exacto. La escuela de Neil. Claro, sin embargo, nunca se cerró. Exacto. Se organizó la maestra, que además tenía todas las funciones de directora. Porque digamos, inicialmente la educación se manejó con tutores. Si uno hace un poquito de historia, el derecho a la educación la tenían las clases pudientes, que tenían un profesor en la casa, digamos, ¿no? Y las clases populares nunca llegaron a la educación. Digamos, no es que la educación no es óptima. Si hay un niño, como decís vos, y no existe otra posibilidad, no está mal que vaya la maestra a enseñarle, digamos. Nosotros sostenemos, pero aparte porque vamos a hacer, en cierto modo, una analogía con el ferrocarril. Estación que se cierra, pueblo que muere. Escuela que cierra, pueblo que termina de morir, digamos, ¿no? Entonces, los parajes cuyas escuelitas han sido cerradas, digamos, son pueblos que no solamente simbólicamente, que es terrible, sino que prácticamente, pragmáticamente, van muriendo, digamos, ¿no? Entonces, esto también obedece, como decís vos lo dijiste recién, obedece a políticas de Estado, es decir, escuela con un alumno se mantenía abierta, donde había un niño había un derecho. Escuela con un alumno hoy se le busca la vuelta para ver cómo economizamos, digamos, ¿no? Entonces, uno puede incluso, insisto, más allá del debate filosófico de sí o no a la educación con un alumno, uno incluso permite hacer casi de abogado del diablo y permitirnos pensar en el presupuesto en educación y el redireccionamiento, digo bien, de recursos, ¿no? Porque uno puede decir, yo no soy necio, quizás un niño con otro compañero aprenda mejor. Seguro. O con 2 chicos aprenda mejor. Entonces, sí, ¿qué mejor? El momento del recreo, jugar totalmente, y demás factores que son por eso digo, de es para un debate filosófico, pero yo digo, estamos abiertos a eso. Ahora, el gran problema es la garantía de que ese niño después llegue a estar escolarizado, que el año pasado comenzó, hubo un caso, en una de las escuelitas, por eso decía, yo no recuerdo el número ahora, pero el niño llegó recién en agosto, es decir, el remis, porque después no hay remises, porque los que existen en la localidad no tienen el auto en condiciones, por un montón de factores que terminan en la práctica haciendo que el niño no esté escolarizado. Es decir, si inicialmente la escuela no se cerraba, el niño estaría escolarizado. Digo, porque también esto, más allá de la discusión salarial y todos los debates que giran en torno a esto, acá hay un sujeto esencial, que los políticos se ponen siempre a la defensiva y como dije recién, no conocen la escuela pública, son los niños, son los pibes. Es decir, acá el debate detrás de los números, del Excel o del cuadro de Word donde hacemos presupuesto, hay niños, digamos, no tenemos niños que están sin escolarizar y que desde una perspectiva economicista no tienen demasiada importancia, digamos, ¿no? Por eso, y el otro tema, para no extenderme tanto, tiene que ver con la media 3, en la que hubo una situación compleja, en la que yo entiendo que hubo una decisión y una necesidad de retrotraerse del gobierno provincial. Nosotros la semana pasada, antes de que ocurra el episodio en la media 3, el día miércoles estuvimos haciendo una presentación a nivel provincial por este rumor y por una resolución que estaba ya en vigencia, digamos, que hablaba de el cierre de las escuelas secundarias de adultos
y de algún modo justificado en la otra oferta que existe en el territorio provincial. Los programas fines claro. que nada, digamos, tenemos en contra de los compañeros que somos los mismos que trabajamos ahí, ni de los niños que van, o los adultos, perdón, en este caso, pero sí en cuanto a las condiciones laborales. Son programas que son programas por contrato, que es trabajo precario, es decir, que esto exista respecto a la necesidad de los alumnos, de una oferta, digamos, que les permita terminar los estudios en horarios nocturnos, la media lo hacía. El programa Fines tiene, digamos, formas limitadas de cursar, mucho más accesibles para la gente. Esto no se discute, lo que se discute es la naturaleza del trabajo docente también, digamos, ¿no? Porque de desaparecer el esquema de media de adultos y de, digamos, atender esa franja etaria, estos programas que vos decías, Fines, COA y demás, también se debate la precarización laboral, docentes en la calle, docentes por contrato, por cuatrimestre, sin que tengan la garantía de la titularidad, etcétera, etcétera. Digo, entonces, ese es un debate también que tenemos que dar y que yo entiendo y entendemos que en este direccionamiento de recorte, de ajuste, porque hay que mencionarlo, el Estado provincial está sacando de donde puede, digamos, porque debe reducir el déficit. Pero, y bueno, y puntualmente, acá el 9 de julio hubo una yo insisto con esto, no es que desconozca el trabajo de los inspectores, pero entiendo que también bajan órdenes, digamos, ¿no? Y hubo una indicación de los inspectores en principio de transmitir esto en realidad, ¿no? Transmitir esta decisión del gobierno provincial, y que fue una situación que hizo mucho ruido el 9 de julio, como en toda la provincia, y bueno, los profesores decidieron el día viernes juntarse, autoconvocarse acá en la sede de la escuela y marchar hacia la jefatura distrital para que le brinden explicaciones. Y esa mañana, de la mañana de ese mismo viernes, el viernes pasado, había llegado una suerte de contraindicación de que los primeros años se abrían nuevamente, pero con gente mayor de 18 años, y que la escuela secundaria de adultos pasaría a la órbita de adultos, porque, para que la gente entienda, una cosa es la Dirección Provincial de Secundaria y otra cosa es la Dirección Provincial de Adultos. Son como dos órganos distintos, digamos, ¿no? Hasta ahora tenemos eso. Tenemos el traspaso de la escuela secundaria media, de adultos, de secundaria, a la órbita de adultos. Pero por otro lado, la discusión también que nosotros queremos dar es qué hacemos con la franja etaria de 15 a 17, que es lo que la escuela media también, a quienes ofrecían también una propuesta educativa, una propuesta pedagógica, en otros horarios, digamos, ¿no? Bueno, esto lo va a tomar secundaria porque los niños son menores, claro, no son adultos, no sabemos cómo, que también tenemos una incertidumbre ahí porque Bien. No sabemos en qué formato. Digamos, porque la escuela 3 ya tiene abierta la inscripción y han aclarado que es a partir de los 18 años. Totalmente. Y vos lo aclarás ahora. Totalmente. La escuela, y un poquito también para que la comunidad se entere, la escuela tiene una propuesta maravillosa, la escuela media 3, de 20 a 23. Es una escuela, mira, donde yo terminé mis estudios. Yo terminé, soy egresado de esa escuela y soy trabajador de esa escuela. Así que es una escuela que queremos mucho, digamos. Una escuela que tiene 77 años de trayectoria y lógicamente la desesperación y el enojo de los compañeros al sentir esto de que la escuela se cerraba, de que no habría primer año. Imagínate que si no abres el primer año, es la muerte lenta, es la muerte lenta. Por lo tanto, esa decisión de los compañeros fue una decisión que es absolutamente entendible y que acompañamos, lógicamente. Bien. Bueno, Sergio, queremos agradecerte que estés aclarando todos estos episodios que están ocurriendo hoy en el Distrito 9 de Julio a nivel escuela y por sobre todo, bueno, esto que se va encauzando, más allá de estos reclamos y el tema salarial, se van encauzando, en algunos casos con precariedad, estos reclamos que se vienen haciendo y la 3 está vigente, me refiero a la media 3, Almafuerte. Exactamente. Con 77 años. Bueno, yo contaba que una escuela de más de 75 años, porque fuimos todos protagonistas de un acontecimiento fuerte que fue en los 75 totalmente, años. Totalmente, estuvimos todos. Claro, todo lo compartimos. Efectivamente, de celebración, ¿no? Exactamente. Con lo que eso ha significado y significa en la comunidad, generaciones que se han formado, capacitado y demás. Muchos profesionales, profesores y de varios ámbitos que han pasado por la Escuela Media 3. Así es, así que bueno, agradecerte este gesto y vamos a estar atentos a todo lo que pase en esta semana, porque nos pusiste que estamos en una alerta amarilla-naranjo en función, o naranja en función de que del tiempo para el inicio de las clases. Exactamente. Esperemos. ¿Pensás que el rojo no llega?
Esperemos que no, Que no. esperemos que no. Los años anteriores, nosotros esperamos todos los años que no. Resulta que después todos los años sí. No, Pero, por eso después aparece en rojo de golpe. De golpe no, porque Bueno. en realidad uno juega mucho con la expectativa. No, está bien, pero otros años, a esta altura, una semana antes, ya se sabía que por reclamo salarial las clases no empezaban. Sí. Bueno, hoy estamos Camino de negociación. Estamos camino de negociación, por eso no queremos decir las clases no empiezan. Bien. Queremos decir que nos queda una semana Bien. y algo más. Entonces, que somos respetuosos de los tiempos, somos respetuosos incluso del gobierno y de la elaboración de una propuesta que pueda ponerse a consideración de los trabajadores. Por eso no queremos adelantarnos. Lo que decimos es que, bueno, en estas condiciones no podemos empezar, pero Bien. entendemos que podemos llegar todavía a una propuesta un poco mejor, digamos. Bien. Sergio, gracias por el gesto de estar hoy en Despertate. Por favor. Y lo mejor en todo, en lo personal, familiar, institucional. Y ojalá, como decía la familia, que el 5 empiecen las clases.